¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado que ha hecho un carrerón en el mundo del fútbol marplatense, vasco, ¿eh? Vasco porque siempre fue del centro vasco. ¿Siempre fueron? Sí, señor. Desde que tengo uso de razón, siempre el Centro Vasco. Bien, bueno, Facundo Oreja con nosotros, exfutbolista. ¿Se una fe exfutbolista? No, De profesión quizás por ahí sí, pero no, es lo que es, exfutbolista. Así que bien. Gracias por la invitación. bueno, Facundo, contanos, ya que te mencioné esto de exfutbolista, ¿cómo fue el paso para vos de dejar el fútbol a pasar a un cuerpo técnico, a estar del otro lado? ¿Cómo lo viviste? Viste que en algunos jugadores la transición esa es un Sí. poco dura. Bueno, la realidad es que yo tuve mucha suerte porque apenas yo me retiro en la pandemia. Ahí entiendo que había cumplido un ciclo como futbolista. Yo ya lo venía procesando, trabajando y siempre con la intención de ser vinculado al fútbol desde la parte de dirección técnica o asistente o lo que fuese, pero siempre desde la parte del juego. Y bueno, en ese momento tuve algunos episodios que no lo había reconocido yo como lo que fueron, que fue una situación de duelo, después charlándolo con los psicólogos, y bueno, me costó bastante en ese sentido dejar la parte de futbolista para pasar al otro. ¿Te Pero costó? sí, me costó y es el día de hoy que no encuentro nada que me llene como haber jugado el fútbol, así que ¿En serio? sí, 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 sí. Inclusive mi señora me lo dice, cuando juega que falta algún jugador o me sumo a algún entrenamiento porque la situación lo requiere y hay alguna foto, me dice, se nota que jugaste por la sonrisa que tenés. Así que bueno, ahí estoy tratando y encima después de que me retiré no volví a jugar al fútbol, ni siquiera de manera amateur. Y ahora que tengo pensado quedarme un tiempo acá en Mar del Plata, la idea es volver a jugar. Mirá qué bueno. Bueno, antes de recorrer un poco la vida deportiva de Facundo Oreja, un poco la historia familiar. 11 hermanos, ¿no? Sí, Un sí. numerito. Sí, un lindo número, 7 varones, 4 mujeres, así que nada, una familia muy grande ya con esposos, esposas, sobrinos, de todo. Una mega familia es. Sí, sí, por suerte todos con salud, siempre alguno con alguna cosita, pero todos disfrutando la vida, estamos todos, así que siempre que nos juntamos es un gran evento. Bueno, y el que se abocó al fútbol sos vos nada más. Sí, sí, después mi familia viene más de la rama del rugby. Del rugby. Del rugby, sí, mi hermano Martín, Ignacio, Alejo, que se retiró hace poquito, y Andoni, que vive en Mallorca, todos con la rama del rugby, desde Biguá, y bueno, Alejo Unión del Sur. Y bueno, mi papá también, le gusta mucho el rugby. Todos nos criamos en Biguá, Ujú. los fines de semana era ir al Club Biguá, sábado y domingo, y pasábamos todo el día ahí, mirar la intermedia, primera. Bueno, yo jugué al rugby hasta los 14 años. En un momento hice las dos ¿Y actividades, de qué rugby, jugabas? de win y de fullback. Sí, me gustaba mucho. Pero bueno, después hubo un momento donde entrenaba a la tarde, perdón, en el fútbol independiente, Sí. y a la noche entrenaba en rugby, hasta que hubo un momento que me acuerdo que los fines de semana jugaba con Independiente y me iba corriendo a jugar al rugby, Sí. mismo día, y bueno, hubo un momento que tuve que elegir y bueno, me decidí por el fútbol. Bueno, recién ahora empiezo a entender, no me mates con lo que voy a decir, No, ya sé. la característica del jugador, Sí, muy aguerrido por cierto. Eso, más allá de que juegas bien y hay que jugar bien para llegar a sí. donde estabas, digo, esa particularidad tuya de aguerrido, de no perder ninguna, de matarte por la pelota, ¿eso es lo que te hizo ganar el corazón de todos, digo, donde Ujú. jugaste, creo que te quieren en todos lados, ¿no? En todos los clubes. Sí, la verdad me sentí muy, muy querido en todos los clubes. Bueno, a ver, es la personalidad de uno. Obviamente que hay una consecuencia de lo que fue el rugby, pero la personalidad de uno y saber este tipo de Ujú. situaciones, cuando uno es consciente de que no tiene otras virtudes, bueno, a mí cuando me pasaban, me eludían, para mí era un puñal, Claro. o si no, tenía buenas transiciones, lo mismo. Bueno, sí, viene un poco por ahí. Perdón por la asociación que hice. No, está muy bien, ¿no? Si yo la tengo, imagínate, recontra claro y bueno, esto de Vasco también, la descendencia Claro, también vasca tiene que ver, claro, también eso tiene que ver. Es el día de hoy que juego y quiero ganar a todo.
Creo que es un poco lo que nos identifica en general a los argentinos, ¿no? Bueno, y volviendo a esta gran familia de 11, atravesaron un momento difícil, incendio de una Sí. vivienda. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿Qué había nosotros, pasado? sí, fue, no me acuerdo en qué año, y nosotros se nos prendió fuego en la casa que vivíamos, que era ahí en Funes entre 25 de mayo y 9 de julio, acá Bien, en La cerquita. Perla. Sí, en La Perla. Eh, Nosotros ahí, bueno, se prende fuego la casa, nos tenemos que ir a diferentes, no, ahí nos vamos a ir a diferentes casas de amigos, nos reparten. Y bueno, cuando la casa está en obra, cae una hipoteca sobre la casa, la rematan, la perdemos. Entonces nos fuimos a vivir todos acá a Jujuy 3 de febrero, en la casa de mi abuela, que no se dio. Y bueno, vivimos todos ahí, todos amontonados, pero una infancia súper feliz, con mucho amor, más allá de cualquier situación o de falta desde lo material. Para nosotros nuestra casa es todo. Fue un momento de muchos recuerdos lindos y no la vivo como algo que padecí, para nada. Ujú. Y pienso, no sé, en tu papá, hubo que remarla demasiado, son 11. Sí. Fue Mi padre, un equipo titular. sí, mi padre contador, en un momento llegó a tener 3 trabajos. Mi mamá siempre venía de una familia de Buenos Aires, ella de una buena posición económica, obviamente que después de tener 11 hijos, ella quería ser mamá y nada más que mamá. En algún momento volvía a trabajar, pero bueno, abocados a Claro. nosotros siempre, 100%. Bueno, y decías, cuando dejaste el rugby ya ahí ya te metiste bien de lleno en Independiente. ¿Siempre Independiente? No, ahí estuve deambulando por varios clubes. Me refiero a Independiente de acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Fui a Kimberley a los 13 Ujú. años. Ese fue un momento donde a mí me sirvió mucho, fue un combustible para después. También esto del carácter. Sí. Yo ahí sufrí una situación hoy llamada bullying por parte del entrenador, porque no, claro, sin intención, ¿no? Era más normal eso, más común, donde había un ejercicio técnico, donde tenía que haber un cambio de frente y yo no la podía levantar. Entonces, medio que me tira una pelota desinflada y me dice, Tomás, si vos no, si no levantás esta pelota no puedes jugar al fútbol. ¿Eso en Kimberley? Sí, le pegué y no la pude levantar y me dijo, no fui más a Kimberley. Y bueno, y después fui a San Isidro. No quiero que nombres al entrenador, pero no te olvidaste más de eso. ¿Te No, marcó? no, después jugué con el hijo, inclusive lo contaba con él de manera Sí, anecdótica y graciosa. Yo me lo tomé así. Para sí, mí fue un combustible. Es el claro. día de hoy que lo sigo hablando. Y después fui a Kimberley, San Isidro, perdón, te dije Norte. Pero esto que te decía de mi familia, cada vez que había que pagar la cuota, viste que te dejaban un mes. Si quedabas en el club, al mes ya Claro. tenía que empezar a pagar la cuota. Bueno, a mí ahí es donde se me complicaba. Y bueno, fui independiente, misma situación. La diferencia es que ahí al mes, cuando tenía que pagar la cuota, que me decían, si no pagás, te tenés que ir, ahí intervino Raúl Staropoli y Independiente me becó. Y ahí es donde inicié mi carrera acá en Mar del Plata, de Independiente. Y después el salto a Avellaneda, que ahí, Sí. bueno, Y ahí estoy 2 años, Independiente de Avellaneda, me voy a probar. Primero jugamos un amistoso con un selectivo independiente que viene Bocini. Manda algunos a Buenos Aires. Estaba Cristian Pereira. Bueno, estaba yo y no me acuerdo alguno más. Pablo Dierch. Pablo Dierch de Independiente, ujú. 80-81. Y bueno, y voy Independiente, termino la prueba allá y quedo. Y estoy 2 años. Y el segundo año en cuarta también me agarra Clausen. Y Clausen me dice, llego el primer día y me dice, conmigo vas a ser jugador 34. Tampoco me afectó en lo más mínimo. O sea, no es que me bajoneé o nada. Para nada. Yo estaba en el club que quería estar, Perdón, Facu, ¿qué significa el jugador que la 34? vas a remar muy, muy de atrás. Muy, Bien, muy de atrás. bien, Yo lo doy por entendido, pero significa eso. O sea, sí, es eso, o te querés ir o quedate a remártela. La verdad que no entendía bien, capaz que él ya me había visto en el año anterior en quinta, eso ya era cuarta. Y bueno, inicié. Yo, medio inconsciente, yo seguía entrenando de manera normal. Estaba en el lugar donde quería estar, yo era hincha de Independiente, entonces iba todos los días al predio contento y demás. Y iba, jugaba y faltaba uno para hacer fútbol en la reserva, y faltaba uno para hacer fútbol en la primera, e iba. Y me iban así, sin citarme. Clausen agarra reserva y de la nada me lleva al banco suplente de reserva. O sea, de no jugar mi categoría al banco suplente de reserva. Y después ya empiezo a jugar mi categoría.
Y ese mismo año, Clausen, que fue el que me dijo al principio de año, esto Sí. que te contaba, viene un día y me dice, mañana te viene a ver, eso fue en julio, agosto, mañana te viene a ver el asistente de Trocero, Ujú. porque para mí ya estás para entrenar con primera. Yo quiero que empieces a jugar con primera, que estés en el plantel de Qué primera. fuerte. Sí, y bueno, jugó el amistoso, fue el asistente del Tolo, perdón, de Trocero, y a la otra semana me mandan a jugar un amistoso con la primera, contra Arsenal, a puertas cerradas en el predio de Dominico. Y bueno, nada, después hay un combinado, bueno, voy a jugar, ando bastante bien, la idea era que al próximo año me iban a subir a primera, cuestión que, es larga historia. Al otro año, cuando se va Trocero, agarra a Clausen en primera, yo me quedo entrenando con reserva, Clausen me dice, tengo 3 laterales por derecha. Me dice, quédate acá esperando. Ellos iban a Montevideo, me parece, de pretemporada. Me parece de pretemporada. Cuando vuelvo, te subo. Cuestión que se va Clausen, viene un nuevo coordinador de inferiores, Miguel Ángel Tardío. También a las 2 semanas me dice, Facundo, buscate el club porque conmigo no vas a jugar. Así que agarré el bolsito ahí, por convenio, volví a Independiente de Mar del Plata. Así que casi de tocar primera Independiente Avellaneda, Independiente local acá, en Mar del Plata. 19 años. Hasta que se te abrió la puerta en Aldo Civi, bueno. También, ahí dije, bueno, vengo 6 meses, juego en la primera local, estaba, me acuerdo, Cadetes, estaba Banfield, estaba Alvarado y estaba Aldo Civi, los clubes que yo apuntaba. Porque si no, la otra, ¿qué le pasa a un jugador cuando está ahí? Que dice, bueno, me voy a probar afuera. No, yo no iba a jugar más. O sea, me iba a llevar los botines a... Siempre, viste, el marplatense migra para España. Y digo, bueno, yo tenía el pasaporte comunitario, y digo, bueno, me voy allá para ver qué suerte tengo. Y justo se dio irme a probar también a Aldo Civi. Así que ahí me llamó el Noni Piazalonga, que me tenía que ir a probar a Aldo Civi. Bueno, y ahí se empieza a escribir la historia de lo que hace poquito se cumplieron 20 años. Exactamente. Del ascenso. Otro Aldo Civi totalmente distinto. Yo siempre digo que fueron ese Aldo Civi, con toda la gente que pasó, son los cimientos de lo que es hoy. Nosotros o sea, yo trabajé después en Aldo Civi Informativa y le contaba a los chicos, disfruten todo lo que tienen. Claro. Porque este predio, nosotros llegamos y no estaban ni los arcos. Toda esa oficina que ustedes ven, abajo no había nada. Había arriba una estructura sin más, no era nada. Los arcos estaban al revés, no había nada, de nada. Entonces, cada vez que miren, disfrútenlo, valórenlo, porque este es otro Aldo Civi. Claro, sí, nosotros cobrábamos con monedas, nos debían 3 meses, 4 meses, nos pagaban con bonos de ropa, ¿no? Te puedo enumerar un montón de situaciones que, bueno. Los viajes. Bueno, los viajes. El viaje era el Federal, el Federal A. Federal A, cuando íbamos a Comodoro. Eternos. Comodoro Rivadavia, Chipoletti. Terrible. Pero lo mismo que mi familia. Un montón de carencias de lo material, pero que la pasábamos muy bien, muy bien, muy bien. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Sos de una persona que, a ver cómo explicarlo, pero como que disfruta o aprecia lo que hay, lo que haya, lo que tenga le saca algo positivo, por lo menos por lo que entiendo de lo que estás diciendo, ¿no? La verdad que sí, o sea, y al final... O sos optimista, digamos. Soy optimista, valoro donde estoy, soy consciente de lo que tengo, de lo que tienen los demás, de lo que se puede conseguir, y yo siempre digo lo mismo, lo decía como jugador, me lo tomaba para mí, y se lo decía a los chicos o a la gente de círculo que dirigí. O sea, si no te gusta eso, no te quejes, usalo como un combustible para no querer estar ahí, para tratar de llegar a un lugar mejor. ¿Está bien? Ahora, la queja no me gusta, eso sí, en absoluto. No me gusta. Si estamos ahí es porque decidimos estar o porque tenemos las condiciones para estar en ese momento ahí. Y si entendemos que estamos para más, bueno, demostralo y anda por eso. Pero no, detesto la queja todo el tiempo porque mi mirada va mucho más allá de lo que tengo yo o de lo que tenemos. Miro
un montón de situaciones del día a día que a mí me hacen pensar distinto. Sí. Qué bueno. Facundo, y volviendo a esto del Federal A, que había que ir a jugar algo en cada cancha, ¿no? Sí. A sacar un punto, ¿no? Por lo menos. No, también, así como te digo, el otro de Ciber en todo sentido. Cada vez que se empataba era como un triunfo. Era como un triunfo. O sea, ir Rescató afuera. un punto de... Sí. Sí, la cancha de Punta Alta, Villamitre, bueno, un montón de... ¿Y qué es lo áspero de esas categorías de ascenso? ¿Qué es lo áspero? Las canchas, el clima, los arbitrajes, si querés también. Y hoy creo que los arbitrajes es mucho más polémico que... No, en ese momento también, sin VAR, de visitante, estabas totalmente sin prensa, o sea, muy Claro. poca prensa, no viajaba nadie, quedabas totalmente expuesto. Y esos partidos de visitante que eran así, con esas características, ¿qué siente el jugador? ¿Se siente impotente ante esas situaciones? Y siempre ¿O es lo que te toca decir, bueno? No, ya lo das por sentado y cuando perdés haces poco análisis de cómo jugaste, sino que decís, te excusás en decir, ¿qué querés? Mirá el árbitro o es amigo de... un poco inconsciente, ¿no? En ese momento. Hoy está todo mucho más, se ve mucho más. Has y bueno, observado todo. está claro. Siguen pasando cosas, pero bueno, en ese momento era irse a jugar a Villamitre, la familia lo escuchaba por una radio. Claro, Los sí, partidos. era todo tan distinto. Quedamos en el tiempo, hace mucho ya. Cambió Y no hace bastante. tanto. Bueno, y después el recorrido sigue, viene Ferro, viene No, después. después Estuviste en Chicago, en Ferro, Chicago. San Martín. de Nacional B con Aldo Civi, me voy a la B Metro de Chicago. Un año en Chicago. Ahí salgo, después de 6 años salgo de Aldo Civi. Yo había tenido posibilidad para irme a clubes importantes y la dirigencia en ese momento no me dejó ir. Y bueno, mi rendimiento cae después de esa... ¿Qué clubes? Y tenías tuve chance? el Hércules de España, Ah. Boca y bueno, después sí ya clubes de Nacional B. Pero esos dos eran ¿Por los qué más la importantes. dirigencia no te dejaba? Mirá, el Hércules me acuerdo. Primero fue Boca. Yo estaba en el Argentino A. Pompilio era muy amigo de la familia Balastro y venía siempre Sí. a la cancha. Entonces el hijo de Pompilio, lo que quiere Boca es comprarme mi pase y darme a préstamo. Tenía 20 años, 21 años, 20 años. Y yo un día entro a la concentración y Fabián Villarreal, entro a la concentración y me empiezan a aplaudir todos. Digo, ¿qué pasa? Y viene Fabián y me dice, me llamó Chino Benítez preguntándome referencias tuyas, ¿te quiere Boca? Yo, la cabecita se me fue Claro. a cualquier lado. Que no. Y bueno, nada, ahí nunca entendí el por qué no me quisieron vender. Esa sí que de Boca no se ve bien. Y la del Hércules sí fue más clara porque yo vi la oferta en la mano del representante que la trajo. Y Adrián Balastro en ese momento me dijo, si Facu, si te vendo, me matan. La gente me mata. Yo estaba en el auge ahí con la gente. Y bueno, la dejé pasar como entendiendo de que me había venido una, me había venido otra. Y Claro, dije, bueno, va a venir otra. otra. Y después no vino otra. Mi rendimiento empieza a caer. Aldo sí no me deja ir a un equipo de la misma categoría. Y bueno, me tengo que ir a la B Metro en Chicago. Y a volver a remar. Y a volver a remar. Ahí vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Con el auto cargado, con Flor, Benja y para Matadero fuimos a la B Metro. Y encontré un grupo de personas extraordinarios. Extraordinarios. La pasé tan bien en Chicago, tan bien. Y aparte siempre salir, también lo hablo con los chicos, salir de un lugar después de haber estado tanto tiempo es bueno. Hace como que rompas barreras cuanto a lo futbolístico y lo personal. Fueron 6 años, me costó dejar Aldo Civi, pero entendí, una vez que me fui a Chicago dije me tendría que haber ido 2 años antes. Y bueno, en Chicago la pasé bárbaro. Peleamos el ascenso y no ascendemos. Y bueno, después me llama San Martín Tucumán y al Nacional B de nuevo. Quería volver al Nacional B. Y ahí Así que fue donde tuviste la lesión, ¿no? ahí jugué un año, muy bien, anduve muy bien, me compra San Martín y al segundo año, la cuarta, quinta fecha, me rompo los cruzados. O sexta fecha, no me acuerdo. Me rompo los cruzados y ahí a remarla de nuevo. Y encima ese año San Martín desciende. Nos vamos al Argentino A. Tenía 2 años más de contrato. Uf, Y ahí pero después ya te recuperaste y pasaste. ¿Pasaste a Ferro o no? después yo le digo al presidente, a Rubén Ale, Sí. que no quiero seguir en San Martín, Sí. que quiero jugar en Nacional B. En Nacional B estaba porque dije, mi objetivo siempre era jugar en primera. Siempre. Cada decisión que tomaba era jugar en primera. Entonces, Ahora, qué increíble porque no se te venía dando, porque pasó no solo lo de Boca, también otra lo de Independiente mismo. Aquella Siempre. oportunidad es como que estás ahí y qué bronca, ¿no? es difícil, muy difícil. No, pero aparte ya estamos hablando de 27, 28 años. Claro, sí. ¿Cuándo Y me va a yo tocar? yo tenía el objetivo primero, o sea, medio ingenuo.
Y bueno, estaba River en el Nacional B, estaba Gimnasia, estaba Huracán, estaba Central, y le dije yo al presidente de San Martín, digo, no quiero jugar este Nacional B. Y me llama Mario Gómez para Ferro, así que vamos a ir a Ferro también, sin saber a dónde iba, no por el Ferro, obviamente, Sí, sí. sino por el plantel que había. Y después me encontré con Buffarini, Johnny Junque, Huevo Acuña, Aquino, Fede Lertora. Terminó siendo un equipazo. Terrible, terrible. Pereira Díaz, Bruno Casanova. Claro, nos juntamos, yo llego 2 semanas antes y vamos a Ferro, y Ferro nos dijeron tenés que hacer 48 puntos para salvar del descenso. La cuestión es que ese Ferro anduvo bárbaro, y en ese torneo que estaba River todo, terminamos saliendo quinto. Un campañón de Ferro, un campañón. Ah, bueno, pues, ahí ya jugaste con River en la B Nacional. Exactamente, sí. Cancha San Lorenzo y en el Monumental. Nosotros hicimos de local en Cancha San Lorenzo. Y ahí es cuando me llama Pedro para ir a Gimnasia. Pedro Troglio. Sí. Yo tenía el contrato para renovar con Ferro 3 años ¿Ahí qué edad? ¿En qué edad cumpliste el sueño entonces? y ahí tenía 28. Qué bárbaro, ¿eh? Qué Me camino. llama Pedro para la próxima temporada jugar con Gimnasia. Yo dije, es la que es. ¿Y cómo es esa situación? ¿Te llaman por teléfono? ¿Te llama el propio técnico? Pues muchas veces escuchamos los periodistas deportivos decir, sí, lo llamó tal. No, a mí me llamó Pedro. Directamente Pedro. Directamente. ¿Vos no lo conocías? No, personalmente no. Digo, en persona no lo O sea, conocías. lo Trato, miraba ¿no? por toda la generación de Italia 90, obviamente, y el personaje que es. Inclusive se lo hice saber antes que me llame para Gimnasia, una vez que nos cruzamos. Y cuando me llamó me dijo, y me dice, bueno, ojalá se pongan de acuerdo en los números. Y yo le dije, los números, o sea, no va a haber un pero, voy a Gimnasia. Y bueno, y fue así. Me llamó y hablé con la gente de Ferro. Obviamente no quedé bien porque tenía la posibilidad de renovar por 3 años más, pero bueno, entendía que Gimnasia iba a tener más posibilidad de ascender que Ferro, y bueno, estaba el sueño mío de querer llegar a primera. Y Claro, ahí porque fuimos. era el Gimnasia que estaba en la B. En la vez, claro, Y ahí ascendías. exactamente. Estaba River ese año ascendió, pero estaba River, Central. Sí, había un montón, Sí, sí. un montón de equipos. Y bueno, y ahí fuimos a Gimnasia. 2012. Ahí yo me ubiqué, 2012. 2012. Bueno, y ascienden y ahí sí. Los primeros Concretaste. 6 meses duros, muy duros, y el segundo semestre pasamos por arriba. O sea, nunca sentí tanta superioridad en Nacional B con ese Gimnasia. Fue alucinante. Y después ahí ya pegué 7 años en Gimnasia, muy feliz, increíble. Muy. Se me pasaron rapidísimo. Los 7 años en Gimnasia fueron así. Bueno, qué bueno cerrar la carrera así. Después me fui a Barracas. Ah, al te fuiste a Barracas, no me acordaba de Barracas. Después el Indio Ortiz me comunica que no voy a seguir, que no me va a tener en cuenta en Gimnasia, y me voy a Barracas. Tenía para volver a San Martín Tucumán, también un muy buen contrato, 2 años más. Pero entendí que la gente iba a querer ver al Facundo Oreja 25 años, 26 años, con una potencia terrible, y yo ya no estaba, No está. no, ni mentalmente ni físicamente. Entonces, además, mi familia se iba a quedar en Buenos Aires y era un sacrificio grande, y dije no. Me llamó el gato Daniel para Barracas y arreglé. Y bueno, ese es 6 meses y después pandemia y chao. Pero volviendo a Gimnasia, rápidamente te convertiste, no sé si en ídolo, pero muy querido. No, Ah. ídolo. Sí, no sé. No, sí, una persona. Te ovacionaban. Sí, bueno. Pero por forma de jugar, no porque sea un ídolo. Me parece que ídolo en Gimnasia Bueno, están emparentados justamente con gente que juega bien, sin pelota. pero bueno, pero- No, pero Chirola, Lucas Lobo, inclusive el Coco, el Topo, son jugadores de muy buen pie. Yo, la gente me quería mucho Bueno, pero te porque hiciste es querer popular. rápido. Sí, por popular, por esto, porque al final era uno de la tribuna jugando ahí. Con un montón. ¿Vos te ves así? Sí, claro. Sí. Vivo, sí. O sea, nunca me sentí futbolista. Qué increíble. Pero sí, o sea, muy querido. Fueron 7 años que la pasé increíble. Quedó un afecto por Gimnasia muy grande, y bueno, siempre con la ilusión de volver a ver algún partido y demás. Qué bueno. ¿Y cómo eran los clásicos? Porque se vive en La Plata, Sí. ¿eh? Se vive, hay una previa interesante. Y momentos de muchísima emoción en la semana. Al final, la experiencia que a mí me deja es, mientras más lo vivas con emoción, peor jugás. Porque cargas ver. con mucha carga de todo lo que es lo externo, y te olvidás de jugar. Y capaz que en el partido estás pensando, y si no juego bien, y si me sale mal esto, ¿viste?
estás decepcionando a alguien o todos los festejos que tenías pensado no se van a dar. Siempre que juegues a la ligera, esos clásicos para mí, por lo menos yo, es donde mejor me sentí. Pero nada, clásico muy parejo, obviamente que ellos han tenido una superioridad, nos han ganado más de lo que... empatamos muchísimo, me acuerdo. Nosotros solo ganamos un clásico que fue la vuelta Cuando volvieron a primera. cuando volvimos a primera, y después muchos empates, y bueno, obviamente Estudiantes ahí sacó una superioridad sobre nosotros, lamentablemente, para toda esa generación nuestra. Bueno, pero qué interesante eso que decías recién. Entonces, vos sentís, por lo menos en lo personal, que hay que abstraerse antes de un clásico. En lo posible no escuchar nada. Es personal, es muy personal. Pero sí, con los entrenadores que han dejado eso de un lado, me parece que, por lo menos en mi caso, he rendido mejor ese tipo de partidos que desde tanta emoción. Sí. Y vos ahora, cuando estás en el cuerpo técnico, ¿transmitís lo que al jugador, a Facundo Oreja, o transmitís otra cosa? Las dos. En realidad, esto lo tengo claro. O sea, transmito lo que sabía hacer y transmito lo que no sabía hacer. Ujú. Para transmitir lo que no sabía hacer, busco los porqué, de por qué no lo sabía hacer. Entonces, justamente, una vez tuve una charla con un representante, él cuestionaba a un entrenador y dice, yo no sé por qué juega así si él no jugaba así. Y yo le digo, pienso totalmente distinto. O sea, mis equipos, Claro. sí, o sea, mis equipos, cuando estuve dirigiendo en informativo o en círculo, o acá como asistente, que me pegué a la idea de un entrenador, es justamente pregonan tener mucho la pelota. Y si mis características no eran así. Ahora, para yo trabajar eso, entiendo los por qué y para qué lo hacemos. Y no tiene nada que ver con mi idea de juego. Ahora, a la hora de no tener la pelota, o a la hora de ser profesional, o a la hora de ser buen compañero, todas esas cualidades que yo tenía, yo sí trato de volcarlas también, seguramente. Bueno, Facundo, nos va quedando muy poquito tiempo, se nos va el programa, rapidito. Pero quiero meter unas preguntas más muy cortitas. ¿Cómo es ser parte de un cuerpo técnico con un personaje, con un entrenador como Anselmi, Sí. que es todo cálculo? Por ahí la No, gente que no no. lo conoce, por lo menos en las conferencias de prensa era todo cálculo, que esto por No, esto. no, no. ¿Es No, tan no, así? no, para nada. No, Martín, no. Martín primero es un líder súper exigente con Sí. el cuerpo técnico, con el plantel. Tiene una forma de liderar muy, muy, muy buena desde el día a día, desde entender al jugador. Bueno, eso fue lo que nos llevó a llegar a estar en Porto. Pero no, fue una situación que dio que hablaba de estadísticas. Sí, trabajamos con la estadística, pero creo que cualquiera que está en el deporte de alto nivel, de elite, sabe que en el rugby, en el vóley, en el que se te ocurra, se ve muchísimo la estadística. Ahora, nosotros, o Martín en este caso, no lo taladra o no lo invade al jugador, no es invasivo con eso para el jugador. Lo manejamos nosotros, sí, claramente. Ahora, después, lo que es estadística lo tenemos que pegar con la imagen, Claro. para ver si vamos por caminos con certeza o no, o incertidumbre. Entonces, tal vez yo estoy mirando un video y le digo, che, estuvimos muy bien, un ejemplo, ¿no? En las transiciones defensivas, para entenderlo. O en la presión tras pérdida, que es recuperar la pelota rápidamente después de la pérdida. Entonces, ¿cómo te dieron la estadística? Sí, estamos bien. O así un montón de situaciones. ¿Cuántos ataques en profundidad tenemos? Pero se pega con la imagen. Después eso no se lo traslada al jugador. A algunos jugadores les interesa, te preguntan, otros no. Me parece que Martín quedó estigmatizado por esa conferencia, pero es un... A ver, estamos hablando de un chico de 40 años que en 3 años y medio pasó de dirigir Calera a Porto. O sea, imagínate Y que en el no, camino no le fue muy bien a Independiente del Valle. fue muy bien, Sí, nos sí. fue muy bien en Cruz Azul y llegamos a Europa. Entonces, no es un tipo de la estadística nada más. Martín es un técnico 360 como definió Crespo a Mourinho. Son técnicos que están en todos los detalles, pero no son invasivos con el jugador. Vos lo ves con el jugador y al contrario. Él te genera un vínculo de diferentes aspectos que no va por ahí. A ver, decime esto si es cierto o no. ¿Es cierto que en Porto no te permite mucho hacer relaciones con los jugadores? Sí. Algo muy Sí, es otra extraño. cultura, sí. Nosotros nos chocamos con una barrera difícil por esto que te digo. Martín tiene una forma de liderar, yo soy igual, desde tener mucho vínculo con el jugador, mucha cercanía al jugador, y bueno, ¿Y obviamente que la institución no te lo permite? no cae bien, No cae bien. no cae bien. Ellos no quieren que, a ver, ellos decían que éramos amigos de los jugadores, y no es que sos amigo de los jugadores, tenés buena relación, es sentido común, estás tratando con personas. Hoy el liderazgo, entendemos nosotros,
de que no es como antes, no es látigo. O sea, ¿tenés que mostrar los dientes? Sí, claro, en algún momento tenés que mostrar los dientes. Ahora, no podés estar todo el tiempo con el látigo y sobre todo esto, que me parece sí abarca más allá de lo que es Porto o no es Porto. No analizar las cosas, o sea, se juzga desde el resultado. Si ganás está todo bien, si perdés está todo mal. Y no, a veces cuando ganás hiciste muchísimas cosas mal y a veces cuando perdés hiciste muchísimas cosas bien. Entonces, se trata al otro, pero te repito, va más allá de Porto, se trata al otro sin analizar el juego en sí, sin analizar las cosas. Si ganaste bien, si perdiste mal. Nosotros entendemos que no va por ahí la cuestión. Bueno, Facundo, tenemos que brindar. Bueno, ¿Te gustaría entrenar al gimnasia? Sí, me imagino que sí. Estuviste cerca, sí. ¿Te gustaría entrenar al sí? Ya sé que hay un amigo, pero ¿te gustaría también entrenar? No, ahora soy pro Marian Charlier. Claro, todo el equipo Charlier. No, pero aparte de la capacidad que tiene es de elite. Mariano tiene una capacidad de elite, o sea, no tengo ninguna duda. Yo cuando lo escuché a Mariano, rápidamente te cuento, cuando a Mariano lo escucho, yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años, no como entrenador, sino como compañero y como amigo, pero cuando la escuché la primera vez explicar un ejercicio, la mandíbula me hizo así. Dije, wow, este tipo sabe. Y después, yo me fui al Civi, todo el proceso que tuve, y Independiente del Valle, que es un club formador, y Cruz Azul, que es un grande de México, y en Porto, que es un equipo con muchísima historia, Mariano puede estar ahí, pero sin ninguna duda. Qué bueno. Así que lo mejor para él. Bueno, ¿qué sueño te queda? ¿Qué te queda pendiente? No, mi familia, no. Todo. Mi vida sentí bastante culpa por no estar estos últimos 4 años cerca de mi familia y toda la decisión que tome va a estar basado en estar cerca de ellos y bueno, hoy estoy muy cansado como para ver algún proyecto de lo futbolístico, quiero descansar, estar cerca de ellos y después la vida veré para dónde me lleva. Ahora sí, ¿por qué brindamos? Por mi familia. Perfecto. 100%. Salud. Bueno, gracias Facundo por estar esta noche. A ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno. Tranquilo, ¿cómo? ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Se hizo corto. Sí, Hablé corto. mucho. Hablaremos otro programa más adelante. Dale, gracias. Hasta luego.